Hola, muy buenos días. Eh, Hoy me he levantado, se podría decir que a las 3 de la mañana, porque ya van a ser las 3 de la mañana. Eh, Mucha gente no sé qué va a pensar, pero me he levantado porque es algo que quiero grabar, no quiero que se me olvide y quiero, en lo que me acuerde, dejarlo plasmado aquí, de un sueño muy maravilloso que acabo de tener con mi papá. Ahorita les voy a enseñar quién es mi papá. Bueno, él es mi papá. Se llama Don Hermógenes. Mi voz suena así porque me acabo de despertar, me acabo de levantar, pero quiero que sepan que he estado soñando el sueño más hermoso con él. Todo este mes he andado pensando mucho en él, porque pues el día de ayer fue su cumpleaños y dentro de un mes él cumpliría ya muchos años que murió, pero yo siempre lo recuerdo, siempre lo llevo en mi corazón. Ayer anduve pensando en él, porque fue su cumpleaños y hubieron cositas ahí que se me pasaron. Por ejemplo, no le prendí una vela, ¿verdad? Una velita que yo hubiera querido prenderle y se me pasó el día y no se la prendí. Pero hoy quiero grabar este testimonio de un sueño bien hermoso, quizás el sueño más lindo que he tenido con él, y lo acabo de estar soñando, por eso me desperté. Casi que no quiero que se me olvide nada. Acabo de estar soñando, la gente no sé qué va a pensar, pero para mí es lo más hermoso y el regalo más divino que he recibido de Dios. En mi ciudad, en mi lugar donde yo soy, es en el campo, se llama el Ojo de Agua, y yo soñando que había llegado para allá, pero pues él ya no había, ya él ya no existía, ya él ya había fallecido en el sueño, ¿verdad? Entonces en esa casa donde él vivía antes, había unas personas allí que estaban como de visita, y yo había llegado y pues estas personas tenían música bien alto en el sueño, ¿va? Y de repente, cuando yo llegué, pues le bajaron a la música y, a la vez allá en la entrada de donde, para entrar a la casa, yo veía que en el camino venía un carro con una caja de un difunto. Entonces en esa se supone que venían para la casa, pero que a la vez se iban a devolver porque no era la persona que ellos creían que era mi papá, no era él, y se iban a devolver. Entonces yo les hablé y les dije, no se vayan, tráiganlo, él es mi papá. Y lo llevaron para la casa. Entonces cuando ya lo dejaron en la casa, yo le dije a él, ¿verdad? A su cuerpo, papi, ¿es usted? Y me dijo, él me habló. Me dijo, sí, hija, me dijo, es que aquí estoy, todavía no me han enterrado. Y entonces yo gozaba de alegría porque me había hablado, me había dicho que todavía estaba ahí. Y le había dicho yo, vaya papi, está bien, no se preocupe, luego lo vamos a enterrar. Pero él me hablaba y de repente el sueño de que yo lo veía, no lo veía yo en la caja, yo solo escuchaba su voz y me decía, bueno, yo le decía, bueno papi, no se preocupe, luego lo vamos a enterrar.
Entonces, de repente, ya yo no lo veía en la caja, en la caja, ¿verdad? Donde podría estar su cuerpo, sino que lo veía yo en diferentes cosas. Por ejemplo, lo sentía yo que hablaba en el teléfono, pero era como si él estaba guardado dentro de una cajita, donde era que ya no era su cuerpo, sino sus cenizas. Y me decía, yo le decía a él, papi, ¿dónde está? Le decía yo, aquí estoy, hija, me decía. Y le decía yo, ay, papi, es que no lo encuentro. Y la cosa es que lo habían puesto como sus cenizas dentro de una cajita. Y de repente no sé qué otras cosas más, pero andaban como sus cenizas por un lado y lo demás por otro lado. Y ya se supone que en el sueño él me preguntaba y me decía que estoy hija. Yo le decía, luego lo vamos a ir a dejar, papi, otra vez allá al cementerio. Entonces, y por rato se me desaparecía la cajita. Y cuando yo le hablaba me decía, aquí estoy, hija. Y me decía, yo le decía a él, mire, papi, vamos a organizarlo todo y le voy a preguntar a los señores que hasta qué hora lo podemos enterrar. Entonces, porque mi papá me preguntaba y yo le decía, le vamos a preguntar a los señores que hasta qué horas lo vamos a enterrar. Y a los dueños de la funeraria, que era que estaban organizando todo, yo les pregunté, dice mi papá que si a qué horas lo vamos a enterrar. Y la señora me decía que le dijera que hasta como a las 9:30. Primero me decía como a las 10:30. Yo le decía, no, las 10:30 es muy noche, mejor como a las 9:30. Vaya pues, me decía la señora, dígale que como a las 9:30. Y en una de esas yo soñando que íbamos en el carro a enterrarlo, pero siempre dentro de una cajita como si eran sus cenizas nomás. Y que le decía yo, mire papi, ahorita ya vamos. Y él me decía, pero ¿a dónde están los demás? Entonces yo le decía, no sé papi, pero por eso lo vamos a enterrar más noche, por si se tardan en llegar. Y en una de esas, una hermana que tengo yo que es de las pequeñas, iba en el carro con nosotros porque íbamos como con mi esposo, con mi familia, y llevábamos a esa hermana en el carro. Y yo con esta hermana no muy bien, no nos llevamos muy bien, se puede decir, porque prácticamente no nos vemos y pues a la vez no hay muy buena relación que se diga, pero en el sueño yo le decía a ella, mira, mi papá quiere hablar contigo, le decía yo. Y vengo yo y le doy el teléfono a ella para que mi papá hablara con ella. Y ya le decía, papi, ¿a dónde está? Y a mi papá le respondía que dónde estaba. Pero él platicaba con ella y yo también, y escuchaba su voz y le decía, yo platicaba bien normal con él. Y le decía, ya vamos a llegar. Dice la señora que a las 9:30 lo podemos enterrar. Y íbamos por un camino allá que donde yo vivo le llaman el Ojo de Agua. Y íbamos por todo aquel camino, después por la carretera. Entonces íbamos platicando con él. Pero antes de llevarlo, yo como que lo teníamos en la casa, como velando quizás sus cenizas. De repente como que me apartaban la cajita de un lado y
y me la ponían en otro y yo decía, bueno, ¿y mi papá dónde está? Que ya no lo encuentro aquí donde lo dejé. Y él me decía, aquí estoy, hija, me decía, es que me movieron de donde estaba. Ah, vaya pues, papi, le decía yo. Y yo lo podía encontrar cada vez que le hablaba. A veces yo veía su cuerpo así como en persona. No lo veía como esqueleto, sino que lo veía como así delgadito de su cuerpo. Y lo veía y cada vez que yo lo veía hablaba con él, platicaba con él. Y lo tocaba, lo podía ver, lo podía observar. Como, nomás que lo veía así como muy alto y delgado. Entonces, lo maravilloso de todo esto que yo he soñado y para mí ha sido un regalo grande haber soñado con él porque he estado platicando bastante con él, como si él estuviese vivo. Entonces, cada vez que yo quería le preguntaba algo y no lo veía, él me respondía, me decía, aquí estoy, hija, me decía. Es muy maravilloso lo que he soñado y pues yo por eso lo quería grabar, no quería que se me olvidara nada. Si yo pudiera pasar una película de mi mente hacia la cámara, lo haría, pero no puedo porque es imposible, ¿verdad? Fue un sueño. Entonces yo quiero darle gracias a Dios porque ese sueño que he tenido es muy maravilloso y pues lo quería plasmar aquí para que no se me olvide. He soñado con mi papá después de tantos años y era como si todo había sido una realidad. Yo lo veía, yo podía platicar con él y cuando no lo veía yo lo podía escuchar. Y de repente lo más chistoso es que para poderlo escuchar había que hacerlo por medio del teléfono, como si uno estaba hablando por teléfono con él. Y yo lo podía escuchar, yo podía escuchar su voz en la bocina del teléfono cuando no lo veía. Papi, ¿dónde está? Le decía, aquí estoy, hija, me decía. Y es algo de verdad inexplicable, maravilloso. Y para mí ha sido como un mejor regalo que he recibido desde que mi papá falleció. Gracias, papi, porque me hablaste anoche, platicaste conmigo. Y es triste porque pues sí, ¿verdad? Era como que, bueno, triste y alegre a la vez. Porque platiqué contigo y pudimos hasta programar su próximo entierro como si todavía no lo habíamos enterrado. Que Dios te bendiga, papi. Yo sé que estás en un mejor lugar. Gracias por haberme dado ese regalo tan hermoso de haber soñado y platicado conmigo. Que Dios te bendiga, papá. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga y que yo sé que estás bien, mucho mejor que nosotros, allá donde estás. Gracias por haberme regalado la dicha de haber soñado contigo como si fuese algo muy real. Amén. Te quiero, papá.